Vamos a revisar ahora en vivo palabras de la ministra del Trabajo, Yanet Jara, esto porque mañana entra en vigencia la ley Karin. Escuchemos. Karin, que comienza mañana, puede efectivamente surtir el efecto que esperamos, y que es que los trabajos sean lugares de bienestar y no de agobio laboral, donde las personas vayan a ganar el sustento para sus familias, entregar su aporte al crecimiento del país, pero no vuelvan a sus casas ni enfermas ni angustiadas, y donde la relación sea respetuosa entre los pares. Estos elementos, que son súper básicos, van a hacer un cambio cultural importante que va a promover la igualdad de oportunidades al interior del trabajo, que va a disminuir además las tasas de enfermedades de origen mental, por ejemplo, en las empresas, y que en definitiva va a hacer que vayamos a trabajar más felices y contentos, porque hay que recordar que en esos espacios pasamos casi la mayor cantidad de horas del día, y en realidad además ir a pasarla mal es algo que no nos merecemos. ¿Alguna pregunta? Sí, muy buenos días, ministra. Usted adelantaba también que la Dirección del Trabajo se va a fortalecer en la próxima ley de presupuesto. No sé si puede ahondar en eso, y también en los cambios para la Contraloría General de la República y en el tema del tercer Tribunal de Justicia Laboral. Bueno, esta ley está hecha no para sancionar, sino que para prevenir este tipo de conductas donde hay acoso o violencia hacia los trabajadores o trabajadoras. Sin embargo, es evidente que requiere desde la Dirección del Trabajo un fortalecimiento, lo cual va a producirse en esta ley de presupuesto con una incorporación de más fiscalizadores para efectos de que puedan acompañar a las empresas en el cumplimiento de la ley. Entendemos, ¿cierto?, que del sector público está el mismo requerimiento, porque esta ley aplica a sector público y a sector privado, y desde la Contraloría también se está pidiendo un fortalecimiento en esta materia. Y en el marco de los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores, lo que el gobierno concordó cuando se acordó, ¿cierto?, los temas de extensión del bolsillo familiar electrónico y de generación de aporte al Fondo de Estabilización de la Parafina, la agenda laboral y el observatorio de sueldos para el próximo año, un elemento que va a servir también y que es muy central dado la demora de las causas laborales en los tribunales, y que es la creación de un tercer tribunal laboral en la región metropolitana, lo cual junto con el Ministerio de Justicia y con la Corte Suprema llevamos varios meses trabajando. ¿Cómo se va a hacer en los casos que el acoso lo cometa un tercero externo a la organización de la que estamos hablando? ¿Qué medidas se toman ahí o cómo se abordan esos casos? Bueno, lo que se establece en la ley son las obligaciones del empleador, que los obligan a tomar medidas dentro de sus organizaciones. En este caso, lo que hay que hacer es generar protocolos que pueden ponerse en distintos tipos de situaciones cuando estos tipos de conductas vienen de terceros ajenos. Por ejemplo, la violencia, que en el caso de atención de usuarios, como hemos sabido, ha ocurrido en nuestro país. De hecho, hay lugares en los cuales los trabajadores se ven expuestos, diría de forma más recurrente, a este tipo de riesgos, como por ejemplo en el sector de la salud. Para este efecto, los empleadores tienen que tomar medidas a través de protocolos preventivos de este tipo de conducta. Tienen que, una vez que estas conductas llegaren a ocurrir, activar, ¿cierto?, todas las medidas de protección que se requieren para resguardar la integridad de los trabajadores, y en el caso de que se tratare, por ejemplo, de conductas, ya sean de violencia o de acoso, iniciar las investigaciones que correspondan, tomando medidas inmediatas de resguardo al trabajador. Por ejemplo, la separación del agresor de la persona agredida o presuntamente agredida, la adopción además de medidas de protección a su salud, no solo física, sino que también mental, por ejemplo, con apoyo psicológico, en lo cual las mutualidades van a jugar un rol fundamental, y la instrucción de las investigaciones que correspondan. Si esto además ocasionare la comisión de algún tipo de delito de carácter penal y no laboral, los empleadores, por cierto, además tienen obligación de denuncia, al igual como también los trabajadores. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. A las autoridades también. Hablemos de desempleo. Salió ya abril y junio, ¿verdad? Bajó 8,3% el desempleo, pero aumenta levemente también la desocupación. ¿Qué pasa ahí? Hay 849.000 personas sin trabajo. En nuestro país hemos vivido, ¿cierto?, un proceso en el cual el desempleo, la desocupación ha venido, ¿cierto?, disminuyendo en los últimos 4 mediciones, pero mantiene un desafío importante, que es poder absorber, ¿cierto?, todas las personas que están entrando al mercado del trabajo
con una generación de puestos que vaya a un ritmo más acelerado. Para eso la principal medida que como gobierno hemos adoptado, y por eso es tan importante no retroceder, ha sido el control de la inflación, que nos ha permitido recuperar el crecimiento en el país y en consecuencia también el empleo. Hay situaciones estructurales en el mercado del trabajo que deben ser analizadas con una perspectiva de más largo plazo. Por ejemplo, ahí en materia de empleo escuchábamos entonces las palabras de la ministra del Trabajo, le estaban preguntando por desempleo, pero anteriormente estaba hablando sobre la ley Karim, que entra en vigencia el día de mañana y que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Mañana entonces entra ya en vigencia este 1 de agosto la ley Karim. Con esto nos vamos a ir una pausa muy breve, pero ya regreso. Cambiamos de tema porque la ley Karim, aquí en nuestro país, que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, va a comenzar a regir desde mañana jueves. Es una normativa que establece una serie de exigencias a los empleadores y que penaliza casi 20 conductas. Estamos con la abogada Cecilie Halpern, vicedecana y académica de Derecho de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, Karina. Gracias a ustedes por invitarme. Lo primero, dejar quizás en claro cuál es el gran cambio que provoca esta normativa en nuestro país, porque aquí también se habla de un cambio cultural asociado a esta nueva normativa. Efectivamente, mira, aquí hay un desafío muy grande de que haya una nueva cultura laboral en todas las organizaciones. Y lo importante es que no solo se aplica al sector privado, sino que también al sector público, llámese los servicios públicos, las municipalidades también. Entonces, en todos estos lugares donde hay mucha interacción de trabajadores y trabajadoras, debe haber hoy día un código de comportamiento mucho más exigente, de modo que las personas se sientan seguras y tengan la garantía de que van a tener un trato digno en su actuar diario, en sus trabajos. Claro, ¿cuál va a ser el marco también en el que va a operar esta ley? Porque me ha tocado escuchar mucha como exageración también en términos de lo que va a marcar de aquí en adelante. He escuchado comentarios, por ejemplo, de gente que dice, ya no se va a poder decir nada en el trabajo. Hay personas que lo han llevado hacia el otro extremo. ¿Cuál es el marco real que va a permitir esta ley? Mira, yo creo que aquí todo lo que exige la ley es algo razonable y prudente y tiene que estar además contextualizado en el lugar de trabajo en que se desempeña la persona trabajadora. No es lo mismo las exigencias de conducta, ¿cierto?, en lugares como un supermercado, que es un lugar abierto, que en una oficina pública. Entonces, cada uno de estas organizaciones va a tener que tener un protocolo de cuál es la conducta deseable, cuáles son los riesgos a los cuales va a estar expuesto cada uno de las trabajadoras y trabajadores, y en ese protocolo también va a estar las líneas de denuncias que pueden los trabajadores intentar cuando se sienten afectados por una actitud que lesiona su salud mental o pueden ocasionar, en definitiva, una enfermedad profesional. Claro, y entiendo que uno de los grandes cambios que también provoca es que se va a generar una investigación a partir de cualquier denuncia, porque lo que estaba pasando hoy día en los establecimientos, por ejemplo, educacionales principalmente, que se ha producido lamentablemente ahí, es que cuando había una denuncia, al parecer el establecimiento, la dirección, esperaba que hubiera más casos, que esto fuera una conducta reiterada antes de poder tomar cartas en el asunto. Entiendo que con esta nueva ley van a estar obligados primero a abrir una investigación desde el caso 1 y además a tomar medidas al respecto, ¿no? Así es, Karina, tienes toda la razón. Mira, aquí el principal cambio en lo que es el concepto de acoso laboral, la ley nos indica que basta una sola acción para que constituya la figura del ilícito que está hoy día sancionada por esta ley. Por lo tanto, no vamos a tener que sufrir un largo tiempo y esperar que la persona se enferme en definitiva para que denuncie y haga efectivo las garantías que están establecidas en esta ley. Yo diría que esa es una de las principales modificaciones en cuanto al concepto de acoso laboral. Sin embargo, Karina, también te quiero decir que hoy día la ley exige que esta denuncia sea con nombre y apellido, tanto de la persona que denuncia como del denunciado, para también evitar
que cualquier persona se vea expuesta, ¿cierto?, en una conducta que no sea constitutiva de estos ilícitos, a ser denunciada y después también tener una afectación en su propia identidad, ¿cierto? Y que en definitiva no podamos relacionarnos normalmente al interior de cada una de las organizaciones. Claro. Ahora, ¿qué tipo de conductas va a contemplar esta ley que ahora se van a poder denunciar y que hasta ahora aparecían como normalizadas? Porque también esto ha ido pasando con el tiempo, que se aceptan muchas conductas que son inapropiadas, pero en ciertos rubros y en ciertos gremios parecieran tener cierto arraigo, ¿no? Y pareciera ser que nadie ya las cuestiona. ¿Cuáles van a ser las que ahora se van a poder denunciar? Por ejemplo, haciendo alusión al ambiente laboral, por ejemplo, de los médicos, de las enfermeras, que también lo vimos en algunos casos donde se normalizaba esto de competir por un puesto, pero a niveles que sobrepasan lo normal, ¿no? Claro. Mira, yo creo que estas conductas van a depender de cada contexto de trabajo, ¿cierto? Porque como tú señalas, no es lo mismo un código de conducta aceptable en un centro médico o en un servicio público, una oficina o en un, no sé, en un local de reparación de automóviles, por ejemplo, ¿cierto? Cada contexto laboral tiene sus características propias y por lo tanto los códigos de conducta van a ser distintos en cada uno de esos particulares mundos del trabajo. Y bueno, si bien la ley trata de especificar un poco estas conductas, no puede reglamentar cada una de ellas porque van a ser muy subjetivas también y van a depender de ese contexto laboral. Entonces aquí lo que nosotros debemos esperar es que las personas se conduzcan en una forma prudente, razonable y que en definitiva yo creo que se concrete la dignidad en el trabajo. Eso es lo que busca el legislador, ¿cierto? Que haya un trato en un ambiente sano y que las personas tengan la garantía de que si sienten que son violentadas, puedan hacer las denuncias correspondientes y esta denuncia tenga un conducto rápido, célere. También es importante, Karina, señalar que aquí hay una perspectiva de género también, sí, de facilitar a las mujeres realizar las denuncias, porque muchas mujeres no nos atrevemos, ¿cierto? Porque no nos da vergüenza, porque creemos que es una actitud normal, en fin. Y esto entonces también es bien importante destacar que tiene esta perspectiva de género que en definitiva hace posible que las mujeres se atrevan más a realizar esta denuncia y que esta investigación lleve en definitiva, ¿cierto?, a la sanción correspondiente. Ahora, ¿hay alguna de las conductas que pueda ser sancionada con pena de cárcel? ¿O en qué rango se mueven las sanciones también? Claro, podría eventualmente, si la conducta ya es demasiado fuerte, sensible, que hiere y que en definitiva provoca una enfermedad profesional importante a la persona, podría eventualmente, pero aquí lo que hay que prevenir, digamos, es que no es el servicio, no es el empleador el que le va a definir que es un delito. Aquí tenemos que tener presente que son los tribunales de justicia y en este caso, ¿cierto?, los tribunales penales los que van a determinar si alguna conducta amerita efectivamente ser calificada como un delito penal. Ahora, ¿será necesario también a partir de esta entrada en vigencia que comienza mañana que los diferentes empleos, los trabajos, las empresas se vayan capacitando también para provocar un cambio? Esto en términos de ir advirtiendo, ¿no?, cuál es el cambio que se va a producir en nuestro país y de dejar a todo el mundo medianamente informado en términos de lo que es aceptable o no es aceptable en materia laboral, ¿no? Sí, Karina, de todas maneras yo creo que esa es una actividad muy importante porque las personas tienen que conocer la ley, pero también tienen que conocer cuáles son las actitudes, las conductas aceptables en sus respectivos lugares de trabajo. Y la difusión, la capacitación y también la capacitación de la persona que va a llevar a cabo la investigación. Fíjate que en cada lugar de trabajo, si hay una denuncia, esa denuncia tiene que ser canalizada en una investigación que debe ser llevada a cabo por un trabajador o trabajadora que debe estar también capacitado en lo que son los derechos fundamentales, o lo que se llama en general los derechos humanos, para mantener entonces esa investigación en un nivel que sea aceptable después, ¿cierto?, para poder aplicar una sanción que sea justa y equitativa respecto de la conducta que se está denunciando.
Claro, y aquí también entiendo que de acuerdo a esta nueva normativa las empresas van a estar obligadas a tener un protocolo, es decir, para saber cuáles son los márgenes de los que estábamos hablando donde los trabajadores se pueden mover, pero también para prevenir, ¿no? Es muy importante la acción de prevención y en este caso, Karina, yo diría o recomendaría quizás a las empresas consultar en los sitios web, por ejemplo, de las mutualidades, porque ahí las mutuales han hecho un trabajo, yo diría, bien acucioso y han indicado en sus referencias de protocolo cuáles son las conductas que son aceptables y cuáles no, cuál es el protocolo que debe existir en los reglamentos internos de cada una de las empresas para ayudarle justamente a las organizaciones a implementar en mejor forma esta ley y que realmente cumpla la finalidad, que no es un temor a tener una relación social común y corriente dentro de lo que es una empresa o un servicio público, sino que lo que se sanciona son conductas que atentan contra la salud mental, en definitiva, ¿cierto?, de una persona trabajadora. ¿Y qué complejidades le ve usted a esta normativa? Porque sabemos también que en el debate legislativo siempre está lleno de sutilezas, ¿no es cierto?, y de ideas que quedan en el camino, otras que se aprueban pero con cierta polémica. ¿Cuáles son las dificultades que usted ha logrado identificar en esta nueva ley? Mira, yo creo que esta ley vamos a tener que esperar un poco la aplicación que se haga de ella y también la jurisprudencia de los tribunales. Pero en definitiva, yo te diría que en principio lo que uno ve con dificultad es si va a existir un trabajador o trabajadora suficientemente capacitado para llevar la investigación a cabo, ¿cierto? Para que la sanción que se proponga sea justa y la persona que ha sido víctima se sienta que realmente fue protegida, para que la empresa tome o adopte las medidas adecuadas de protección durante el proceso de investigación, por ejemplo, que se cambien los lugares de trabajo, que se separen, ¿cierto?, los distintos, las personas, el denunciante y el denunciado, que se cambien las jornadas de trabajo, por ejemplo, pero todo eso tiene en sí mismo alguna subjetividad. Karina, somos seres humanos. Sí. Cada uno tenemos, ¿cierto?, nuestras propias grados de sensibilidad y yo diría que eso es fundamentalmente la dificultad en la aplicación de esta ley, porque como somos seres humanos distintos, y eso es bueno que así sea, cada uno percibe una conducta de un modo también diferente. Claro. Entonces yo diría que esa es la mayor complejidad, porque hay mucho de subjetividad en cómo recibe la conducta de otra persona, no cada una de nosotras o cada una de las personas trabajadoras de una organización. Claro, y cómo además esa investigación que haga la empresa va a quedar sujeta a alguna fiscalización, ¿no? Que acredite si realmente se ha hecho a cabalidad y cómo corresponde una investigación de ese tipo. Cecilia, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros en Televisión Noticias esta mañana y por supuesto vamos a quedarnos muy atentos a la implementación ya en práctica de esta nueva ley. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Karina. Muchas gracias, buenos días.